Los periodistas. Bueno, pues, maestro Noé Balanqué Bautista, veo que viene usted muy contento, que sus inversiones en la Bolsa Mexicana de Valores Claro, van en aumento, mis inversiones sus ganancias, virtuales. sus ganancias. Sí, ya que el mundo es virtual, también... No, pero seguramente te debe haber caído muy bien eso de que Televisa bajó en la bolsa, ¿no? Sí, Hay crisis sí, económica. sí. Pues fíjate que al respecto de esto, dicen que la inteligencia es la capacidad que tiene alguien de relacionar las cosas, ¿no? Y de ver que hay una relación aunque aparentemente no la tengan. Y también eso más o menos apunta a la teoría de sistemas complejos, ¿no? De que todo está interrelacionado y cualquier elemento de esa interrelación puede causar algo en el resto del sistema. Bueno, vamos a interrelacionar tres cosas. Una de ellas, como dices tú, la crisis de Televisa, que ya la hemos venido diciendo, la crisis financiera. Financiera, sí. Porque de rating ya tiene también Sí, ya, su rato. y que también tiene una relación con eso, por supuesto. Y que el primer trimestre del 2017 confirma la caída de Televisa, ¿no? O por lo menos no el crecimiento sano de Televisa financieramente hablando, que por lo menos todo de 2017 ya era claro, de 2016, perdón, ya era claro, y ahora en este primer trimestre que apuntaban con nuevos esquemas de inversión, nuevos esquemas de programación, todo lo que se anunció ahí por agosto del 16 de que iba a ser un cambio beneficioso para Televisa, pues no lo ha sido, ¿no? Y un rasgo característico de ahorita es que se cancela el proyecto de la serie biográfica sobre Silvia Pinal a cargo de Carla Estrada, lo cual dejó sin trabajo a 500 personas. Ah, sí. Y de la noche a la mañana lo cancelaron, ¿no? Según Álvaro Cueva, que escribió en Milenio sobre esto ayer. Es decir, no es garantía de ingresos contar la vida de Silvia Pinal, no es garantía de ingresos que esa serie la produzca la productora más exitosa que ha tenido Televisa, y no es garantía que la mayoría de esas 500 personas estuvieran trabajando en la preproducción gratis, esperando que una vez que ya generara ingresos la serie, recibieran algo. Entonces los dejaron sin trabajo y sin haber cobrado absolutamente nada, ¿no? Y tampoco es garantía de que, como siempre, el esquema de producción lo monopolice Televisa, no permita la entrada a otras productoras, ¿no? Bueno, ese esquema es el que le está generando parte de la crisis financiera a Televisa. Pero sí, quererse quedar con todo el pastel, claro, al final no ha sido bueno. O sea, producir y transmitir monopolizado por Televisa, ¿no? La producción y la transmisión. Mientras que esquemas de otras televisoras, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, las televisoras son transmisoras. El caso de Netflix. Ajá, Netflix. Está acabando con todo, ¿no? Y que no es producción de Netflix 100%. 100%, hay algunas que sí y otras no, claro. No, por ejemplo, el caso de Ingobernable, que es una serie mexicana que está en Netflix, que se las recomiendo que la vean. Grabada en San Diego. Y que es pero que es coproducción con Argos, por ejemplo, con Argos, ¿no? claro. O sea, Netflix no se avienta el paquete completo. Exacto. Y eso es un esquema sano financieramente hablando, ¿no? Donde todos ganan, ¿sí? No solamente un lado, ¿no? Que y es un riesgo compartido también. Sí, claro. Bueno, este esquema financieramente hablando de producción, Televisa no lo entiende, siempre ha trabajado alrededor de 50 años con ese esquema, que un tiempo le funcionó, pero que ahora han cambiado las cosas. Pero también está derivado de otra crisis, que es la crisis de credibilidad, que tiene que ver con su relación con el poder. En 2011 lanza al aire la campaña para la presidencia de Peña Nieto como una novela de las que acostumbran ellos a televisar, con personajes, con el presidente guapo o el candidato guapo, carismático, y que debe de tener su pareja alfa, que es la gaviota, ¿no? Angélica Rivera. Lo construyeron como personajes de telenovela,
O sea, la narrativa detrás de la candidatura de Peña Nieto, por la búsqueda del poder, la tenencia absoluta del poder entre medios y partido político, Grupo Atlacomulco específicamente, ¿no? Se basó en una narrativa de telenovela. Pareciera que quien estuvo detrás de la campaña fueron los escritores de las telenovelas. Sí. Y si algo tiene... Todo un guión exacto. Claro. Si Ni algo... Ernesto Alonso lo hubiera hecho así. Exacto, ni Valentín Pimstein, Sí, ¿no? ni Pimstein. Pareciera que todo habría funcionado perfectamente bien y que el público se habría tragado la telenovela. Sin embargo... Por cierto, hay un libro que salió recientemente de Tere Vales sobre Pimstein. Muy interesante. Muy interesante su concepción de mundo visto en telenovela, ¿no? Sí. Algo que tienen los escritores de telenovela de Televisa y de la escuela Televisa, que también la vemos en la escuela en TV Azteca, es que los personajes son muy superficiales, ¿no? En la narrativa de guión audiovisual, el personaje central hay que trabajarlo muchísimo, porque él es el que va a hacer la historia. Y los personajes de telenovela son muy superficiales, es el rico, nomás que por ser rico es bueno o malo, y la mala también, o la chica buena es buena nomás porque sí. O sea, no hay motivaciones ni causas. Bueno, esto mismo lo trasladaron a los personajes Enrique Peña Nieto y al personaje Angélica Rivera, que no son las personas reales, ¿no? Sino lo que se vio en los medios. Pocos meses duró esa telenovela y la realidad lo superó. Esto trajo la crisis de credibilidad de Televisa, pero también la crisis de credibilidad del PRI, porque hoy la gente ya no... ¿Y de la presidencia? Ya no le cree al PRI, ni al presidente, ni al presidente, ni a Televisa, ¿no? Porque las telenovelas funcionan en la telenovela, pero no en la vida real, ¿no? Y la gente no es tonta. O cada vez lo es ¿sí? menos. Y entonces, esta crisis actual, ya están viendo el fracaso electoral y lo que ello implica, que es de poder, en el laboratorio que va a ser electoral, que va a ser el Estado de México, y para el 18, ¿no? En donde también en esta crisis está el PAN, que también se creyó esa narrativa, y que sobre todo durante el sexenio de Calderón trabajó más esa narrativa sin realmente generar no personajes, sino personas que políticamente estén comprometidas con su oficio, que es la de hacer algo por el país, ¿no? Bueno, ante esta crisis de credibilidad del medio más poderoso de América Latina, de la crisis del grupo político más poderoso de México, que es el Grupo Atlacomulco, que es quien realmente está detrás del PRI actual, y la crisis política del otro partido que es la alternativa al neoliberalismo en México, que es el PAN, está surgiendo Morena, ¿no? Ahorita parecería que nadie lo para. El intento de escandalizar de la semana pasada con la amenaza de muerte a López Obrador, la manta, la corona de flores y todo eso, la carta que le manda a Peña denunciando el complot, de Yunes, sí. ¿no? Todo esto fuerte apunta a esa severa crisis. Y bueno, y con todo esto se da en el marco legislativo la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones promovida por Federico Doring. Federico Doring, un diputado que legisla para el beneficio privado y no para el beneficio público. Ya recordaremos su intento de criminalizar a quien comparta en Facebook o en las redes sociales en general contenido con derechos de autor. Y que se llamó en su momento la ley Doring y que no pasó, o por lo menos está congelada ahorita en el Congreso, que era la versión de la ley SOPA en México, ¿no? Bueno, ahora en un albazo legislativo la semana pasada, a finales entre jueves y viernes, se modifica la Ley Federal de Telecomunicaciones, específicamente en lo que se llama derechos de las audiencias,
en donde se garantizaba, por un lado, que la audiencia tiene derecho a una programación plural, en donde se distinga lo que es información y lo que es publicidad, ¿no? Y también en esa pluralidad tienen la misma o tendrían la misma oportunidad concesionarios y permisionarios de llevar una programación de calidad a la audiencia. Con esta modificación aprobada por el PRI, PAN y Verde Ecologista la semana pasada, casi en lo oscurito, ya no hay, o sea, se le quitan el poder de juzgar si es información o no y de sancionar al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en donde el mismo concesionario decidirá si es o no información. O sea, él va a ser juez y parte de lo que haga. Todo esto tiene como fin, parecería, beneficiar a los partidos políticos, ¿no? Porque entonces ahora volveremos a ver una nota periodística que en realidad es una promoción de un candidato o de un partido, ¿no? En donde van a censurar a los partidos que no les estén pagando o que no sea de su preferencia ideológica, ¿no? Hace muchos años, tú sabes que hay convenios de los gobiernos con los medios, con los radiofónicos, los televisivos y los escritos. Y el compromiso no escrito, pero que era el tema de los convenios, es que yo te voy a dar tanta publicidad, el plan francés que le llamaban, que se usaba mucho en el Canal 3. Te hablo de Puebla, en el Canal 3 se usaba mucho. Si la publicidad en un año iba a ser de, por decir, 100 millones, no sé si los llegó a ver, pero vamos, por decir una cantidad, pues, se arreglaban en 50, pero se pagaban por adelantado, ¿no? Entonces el medio tenía la capacidad de mover los 50 millones, y el compromiso no escrito, pues era darle tantas entrevistas, tantos videos, cubrir todas las giras del gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Presencia. En los periódicos era darles un determinado número de notas de 8 columnas, que es como se le llamaba la nota principal. La principal. Y por lo menos 1 o 2 notas en primera página relacionadas con las actividades gubernamentales. Cuando no había cosas de este tipo, cuando se sacaba algún desplegado político, alguna cosa, eso era extra. Y cuando había alguna nota de un político, una persona específicamente que la quería como noticia, se hacía en una tipografía diferente, no en la tipografía usual que era parte de un formato concebido en un diseño de una página, ¿no? Entonces se hacía con una tipografía diferente. Tú leías la nota, pero solo el que sabía de tipografía, el que sabía de estas cosas, ¿por qué esta está en una letra diferente que la otra? Porque era inserción pagada. Era una nota pagada. En algunas partes se acostumbraba a poner la IP, inserción pagada. Los desplegados deberían tener siempre el nombre de la persona responsable. Claro. Noex, Balanqué, Bautista, desplegado contra esto o a favor de lo otro. Y responsable de la publicación, etcétera, etcétera. Responsable de la publicación, Noex, Balanqué. Y así se trabajó durante muchos años, en la radio también igual, el número de las entrevistas, los apuestos, etcétera. Lo que saco esto porque finalmente los medios han dejado de ser, en el caso de televisión, radio, medios de entretenimiento, para pasar a ser medios que se convierten en un agente político, en una quinta columna de un proyecto político, de un personaje en el poder. Y entonces, a través de los medios, de los que tengas controlados o los que tengas en nómina, destruyes la imagen de alguien o construyes la imagen de alguien. Que ese fue el caso de Peña Nieto. Nieto. Ese fue el caso de Peña Nieto. Sí, exacto. Y es el caso de López Obrador. Todos los medios que están relacionados con el grupo Atraco Mucho, porque ya no se llama Atlacomulco, se llama Atraco Mucho, todos esos medios están soltando los temas en contra de López Obrador. Le están pegando el López Obrador del Universal. El Universal, claro, con los videos, ¿no? Sí, sí. Ahí lo tienes clarísimo. El Universal y Milenio, por ejemplo, ¿no? Que le tiran, ¿no? Bueno, los que tú quieras, pero el que hizo cabeza ahora fue el Universal. El Universal. Reforma, curiosamente,
es el único medio que se mantiene. Más o menos, sí. Y otro más de difícil pues acceso porque es de paga, ahí se me fue el nombre ahorita, pero bueno, Índigo, Reporte Índigo. El Reporte Índigo, ajá. Ese también tiene una línea muy clara, muy muy azul. Definida. Del color que tú quieras, No, su portada siempre es azul. Ah, ok, y índigo, por el color Sí, índigo. y es índigo, sí. Pero no es cómplice o comparsa del grupo en el poder. Que esas son dos cosas que a lo mejor habría que diferenciar hoy día para creer en un medio. Claro, exacto. ¿Qué tanta relación, qué tanta complicidad Cuando tiene? un medio se identifica ideológicamente por intereses políticos y económicos, pierde credibilidad. Te voy a invitar a hacer un ejercicio. El día que tú quieras, vamos a comprar, yo ya no compro periódicos, pero vamos a comprar. Vamos a comprarlos. Hacemos un ahorro. Y vamos a ¿Cuánto cuesta una publicación? Vamos a comprar los periódicos que circulan en la ciudad y los vamos a poner en la mesa y vamos a mostrar las primeras páginas y hacer un ejercicio de análisis del enfoque que cada periódico tiene sobre un tema. Las fotos que se repiten, las noticias que se repiten en la primera página, eso es interesantísimo, mano. Sí, y bajo este esquema que tú no las faltas de planteas, ortografía ni... No, que ahora son errores de dedo. ¿Sí? Eso no, pero bueno. Y que también luego ya le echan la culpa ahora al corrector, ¿no? Sí. Al autocorrector. Bueno, esto que dices tú, este esquema que funcionó muchísimo tiempo, mucho tiempo, desde los 40, 50, pues hasta mira, apenas. No vamos lejos, Noé. Cuando se crea la cadena García Balseca, el motivo de la creación de la cadena García Balseca era el lanzamiento a la presidencia de Ávila Camacho. Sí, y lo mismo el poder que tuvo Televisa en su tercera generación. Van paralelos. De poner, ¿no? Eran factores del poder. Recordarás tú esa famosísima frase que se le atribuye a Echeverría, que es: no te pago para que me pegues. Sí. ¿No? Donde retira toda la publicidad del gobierno a un periódico, a Excelsior, ¿no? Entonces... bueno, la intervención después en Excelsior, la intervención el famoso golpe, ¿no? La cadena García Balseca, de que nace Proceso. Mario Vázquez Raña, ¿no? La relación de Mario Vázquez Raña con Echeverría, la OEM, ¿no? Todo este asunto y los otros medios que han sido también producto de negocios de grandes empresas o de constructoras. Bueno, ¿Okay? Luego no sé por qué pensé en OHL. No, es reciente, pero bueno. Bueno, todo este esquema al que tú refieres hoy está en crisis. Está en crisis porque la audiencia está cambiando. Es decir, el esquema está basado en la idea de que los medios son poderosos influyentes en el pensamiento y en la acción del público, de la audiencia. Sin embargo, con la emergencia de las redes sociales, hemos visto o estamos viendo que ya no es el mismo esquema. No. De entrada, Televisa, su crisis financiera está basada en que ha perdido rating. Ya no sube, por eso la cancelación de esta serie, porque ya no va a tener rating. Ha perdido credibilidad porque pero la gente se informa de otra manera. No solamente Televisa, es que han perdido rating todos. Todos. Azteca, radio, las estaciones de y los radio periódicos son también. ridículos los resultados del rating de los oficiales, los que se hacen cada año para las agencias publicitarias para que puedan contratar los anuncios, las grandes marcas, etcétera. Son ridículas las audiencias, ridículas. Por ahí me enteré que una de las estaciones de radio más fuertes en Puebla tiene problemas para mensualmente tener la nómina, porque ya no tiene los mismos ingresos. Ya no factura, antes facturaba miles de spots al mes y ahora trabajaba cientos. Cuando yo trabajaba, que alguna vez trabajé, o me entretuve en la radio, en 1980-82 nos dividíamos los auditorios Enrique Montero y yo, y los ratings eran muy competitivos de los dos. Llegamos a tener alrededor de unas 700,000 personas cautivas los dos, uno más a veces, otro menos, o sea,
nos repartíamos se el repartió, pastel. sí. Y más o menos los ingresos en aquella época eran de 80% de comercios y el 20% anuncios oficiales. Ujú. Después se fue modificando. Yo creo que hoy el 99.9% de los noticiarios, que así es como se dice gramaticalmente Noticiarios, en español, claro, sí. debe tener un 90% de ingresos oficiales y un 10% Claro. de comerciales. Esa es esa- la relación de hoy día. Esa es la hipótesis Entonces, tú dime, del cambio de la ley. Cuando alguien me para en la calle, que de repente todavía alguna gente me dice, oye, ¿cuándo regresa usted a la radio? Le digo, nunca. ¿Ya para qué? No, pero nunca, o sea, Ya, no nadie tiene te va a ninguna oír, razón. ¿no? Pero no hay razón. Pues sí, Vas ya no. a entrar a hacer un espacio donde los compromisos de la empresa son de tal envergadura que de entrada estás amarrado. Ujú. Y ya no vas a tener la misma influencia No, que antes. no, por favor, ya no. Precisamente esa es una de las hipótesis que apunta al vaso de reforma a la ley de telecomunicaciones, de tratar de que los medios oficialistas Sí. tengan ingresos para recuperar su crisis, por un lado, y también para recuperarse en el poder. Pero lo que no están viendo es precisamente que ese esquema ya no funciona. Ya no funciona. Ya Los no funciona y son inmobiliarios necios. eran los que mantenían el grueso de los anuncios en la sección de lo que se llama clasificados, Ujú. ¿no? Vendo casa, rento casa, compro casa, vendo terreno. Ese es el fuerte de los anuncios y es lo que genera, junto con policía y deportes, es lo que te genera el rating de un periódico. ¿Sí? Ve cuántos anuncios tienen ahora los clasificados. Ya tiene Han tiempo que no disminuido. compro periódico. Échale ¿no? un ojo a un periódico que te den en la carnicería de donde te hayan envuelto algo en el mercado. Ve cuántos tiene. Esto te habla de que ya no son canales adecuados de divulgación, de promoción, de publicidad. Ahora hay revistas especializadas de los inmobiliarios, tienen Claro, mira, sus periódicos si alguien que se hoy reparten en quisiera municipales, vender una casa, y las ya redes no va a ir. las venden por Facebook. Por Facebook, ¿no? Sí, y hay páginas especializadas Así para es, eso, ¿no? así Entonces, es. ya no utilizas eso, ¿no? O sea, esto que tú dices de la crisis de Televisa, la crisis del poder político del PRI, la crisis presidencial, la crisis del grupo Atlacomulco, la crisis del PAN, que se lo lleva entre las patas de los caballos, yo lo hago todavía más amplio. No es solamente Televisa, son todos los medios de comunicación. Pero Televisa es la cabeza de esa crisis, ¿no? Y todos tienen un común denominador, el cambio en la audiencia, el comportamiento en la audiencia, lo cual comprueba que siempre el poder ha estado en la gente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe y no se organiza. Está empezando a Sí, emerger. pero ya está emergiendo. Lo que hablábamos hace algún tiempo de los marginales, Claro. están empezando. Y En favor, curiosamente, del único canal que ven viable, que son las redes sociales. Exacto. Y el liderazgo de Morena. Sí, exacto. Precisamente dentro Y de esa liderazgo crisis de Morena. está surgiendo Morena. Sí, estoy de ¿no? acuerdo Y ha actuado muy bien Morena en las redes. Estoy de acuerdo. No está en los Estoy de medios. ¿no? acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Este cambio de paradigma es un cambio del pensamiento de la audiencia. No es Y un ¿sabes cambio cuál? del pensamiento y del no poder. tiene regreso, no tiene vuelta. Jamás, no, ya no. Muy bien. Bueno, Pues muchas gracias. nos vemos la semana que entra. Hoy no estuvo muy breve, pero estuvo Sí. muy sustancioso. Muchas gracias. Los periodistas.